Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es William David Mojica Hernández y me encuentro acompañado por mis compañeros John Mendoza, Mike Peñate, Jerry Malvido y Andrés Padilla, donde en este momento hablaremos sobre qué es la trigonometría, conociendo un poco sus conceptos, un poco sobre su contexto histórico, sus funciones trigonométricas que serían seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, donde también hablaremos sobre sus aplicaciones, sobre sus identidades trigonométricas fundamentales, donde conoceremos cómo se construyen y cómo se utilizan para simplificar expresiones, y también cómo se abarca esto en sus diferentes triángulos, como serían triángulos rectángulos y triángulos oblícuos, donde damos inicio sobre qué es la trigonometría. La trigonometría, su nombre proviene del griego trigonon, que en esto significa triángulo, y metrón o metría, que esto significa medida, donde unimos las palabras y significa medida del triángulo. La trigonometría es la rama de la matemática que estudia la relación entre ángulos y lados de un triángulo, donde esta nace en Egipto y Babilonia alrededor del año 2000 a.C., el cual ya conocían algunas relaciones entre lados y ángulos para construir pirámides y o trazar campos, donde utilizaban tablas rudimentarias para establecer los cálculos de los triángulos, a pesar que no tenían un concepto fundamental sobre qué estas son las funciones trigonométricas. Pues pasamos a la Grecia clásica, que transcurrió en el siglo III a.C., donde encontramos que los griegos, especialmente uno llamado Hiparco de Nicea, que fue considerado el padre de la trigonometría, donde desarrollaron las primeras tablas de cuerda, cual fueron una versión más temprana del seno, donde en esta vemos que registraban la longitud de la cuerda que une dos puntos en el círculo según el ángulo central, donde estas tablas resolvían problemas de astronomía y geometría antes que existieran el seno y coseno moderno, donde más adelante descubrieron que la longitud de la cuerda está relacionada con el seno de la mitad del ángulo. Después, en el siglo V y VI en India, matemáticos como Aryabhata y Bharamihira desarrollaron funciones como el seno y coseno, y refinaron métodos de cálculo mucho más precisos. Luego, en el mundo islámico, durante el siglo VIII hasta el XV, durante la Edad de Oro islámica, astrónomos y matemáticos ampliaron el conocimiento de la trigonometría, introduciendo funciones como la tangente, estableciendo las fórmulas más generales. Y por último, en el Renacimiento europeo, en el siglo XV y XVI, la trigonometría pasó de ser una herramienta astronómica a una rama independiente de las matemáticas. La trigonometría es muy importante, ya que permite relacionar los lados y ángulos en el triángulo, lo cual es esencial para medir, calcular y entender fenómenos como en el mundo físico y en el abstracto. Gracias a la trigonometría se resuelven problemas como de medición, como la altura de una montaña, también diseñar estructuras como puentes, edificios, donde se realizan de forma segura y precisa gracias a la trigonometría. También es clave el desarrollo del cálculo, física y otras ramas avanzadas que involucran la ciencia o la ingeniería. En conclusión, vemos que la trigonometría es muy importante, ya que es una herramienta muy esencial que nos ayuda a entender y construir el mundo que nos rodea, incluyendo todas sus aplicaciones que conlleva la trigonometría. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien este día y se encuentren muy excelente. Hoy voy a hablar sobre cómo el IFES evalúa la trigonometría. En sí, el IFES no se basa
en la trigonometría se varía en varios conceptos, como puede ser el seno, el coseno, la tangente y eso. Y uno de los métodos que se puede aplicar en la vida real, que te puede salir sí o sí en el libro, puede ser hallar un ángulo, hallar una distancia, hallar una altura y entre otras cosas más. La verdad, no es muy complicado de entender la trigonometría. A continuación les mostraré un ejemplo cómo lo puede valorar el IFEX. Bien, aquí le puede aparecer. La verdad no es un ejercicio muy complicado como lo puede valorar el IFEX. Me pueden mostrar en casa cómo lo resolvieron y a continuación mis compañeros les mostrarán cómo se pueden resolver unos ejercicios con las razones trigonométricas. Como ejemplo que ya como hallar la altura, eso por ejemplo puede ser como un avión, que mi condición mi compañero Mike lo puede mostrar en sus explicaciones. Nosotros hemos utilizado las razones trigonométricas, pero nos han preguntado en qué se utilizan, en qué se utilizan en el día a día. Hoy les vengo a traer varios conceptos en los cuales vamos a tratar sobre en qué consiste y vamos a explicar más o menos qué es lo que tal. Primero vamos a hablar de la aviación, que es una rama muy importante, ya que si no existieran las razones trigonométricas, no se pudiera por lo menos mantener un buen rendimiento del avión. También que el avión utiliza navegación para poder mantenerse en el aire y así no quedar incomunicado con el destino que va a tomar. Además de eso, también para, por ejemplo, cuando se maneja a nivel de gasolina, el consumo de energía, también se utilizan razones trigonométricas para que el avión tenga un buen desempeño y garantizar la seguridad de los pasajeros en el aire. Los programas que se utilizan para la aviación son principalmente las consolas, en el avión los equipos que permiten que el avión funcione correctamente, tales como en algunas películas hemos visto. Hay aviones que tienen muchos controles, tienen muchas consolas, pero esas son para mantener la seguridad de los pasajeros y de los pilotos. Ahora vamos a tratar un tema interesante, que es lo que el avión necesita para despegar. Ustedes nos han preguntado que el avión cuando despega necesita un ángulo de descenso, un ángulo de ascenso para despegar y aterrizar respectivamente. Y ahí nosotros utilizamos las leyes de las razones trigonométricas. Por ejemplo, supongamos que este es el avión. Supongamos que este es el avión. Me perdonarán por ser así. Pongamos que este es el avión. Aquí se le puede sacar un ángulo, si se dan cuenta se le puede sacar un ángulo de ascenso. Este es para cuando vaya a despegar, y también cuando esté descendiendo también tendrá un ángulo de descenso que también está regido para que no sea peligroso, ya que después de cierto ángulo se vuelve un poco peligrosa la conducción cuando el avión va a aterrizar al suelo. ¿Y de qué se encarga eso? Los pilotos. Un sistema de navegación del cual yo he hablado anteriormente, que no solo sirve para guiarlos, sino para ayudarlos a aterrizar en la pista. En la pista, cuando se necesitan estos detalles que los aviones tienen incorporados, como por ejemplo los flags, que son para mantener el vuelo, y también para cuando vayan a girar los aviones en el aire, necesitan unas especies de aletas que se mueven hacia arriba o hacia abajo para que ellos puedan girar en derecha o izquierda o arriba y hacia abajo, dependiendo de qué es lo que quieren hacer. Ahora vamos a hablar de otra rama, que es la ingeniería civil, que es principalmente la construcción. Aquí nosotros, utilizando las razones trigonométricas, podemos hallar, por ejemplo, cuando vayamos a construir un puente, podemos encontrar la distancia de ese puente utilizando este esquema que acabé de dibujar, que, como venía diciendo, nosotros podemos con las razones trigonométricas hallar la longitud del puente, que es en este caso, que se puede utilizar la ley del coseno, pero eso ya se hablará de ello más adelante. Ahora, también podemos hallar la longitud de un edificio a partir de las razones trigonométricas, ya que si conocemos algunos de sus lados y tenemos el ángulo de inclinación,
podemos también hallar las razones trigonométricas. Ahora un caso curioso, que bueno, este dibujo no se entiende mucho, pero se lo voy a explicar. La torre de Pisa, que es reconocida por su inclinación. Algo curioso porque en el año 1990 tiene una inclinación máxima de 5,5 grados, lo que llevó a reparaciones porque se corría el riesgo de que se podía caer la torre de Pisa. Esta es una maravilla de la ingeniería que inicialmente no estaba diseñada para ser inclinada, sino que era totalmente vertical. Pero con el paso del tiempo se fue inclinando hasta que llegó hasta este punto máximo en el que comenzó a despertar preocupación. Actualmente se encuentra en una inclinación de 3,97 grados. ¿Esto para qué es? Para garantizar la seguridad y la estabilidad de la torre para que no ocurra ningún siniestro. ¿Qué programa utilizamos para la ingeniería civil en este caso? Que es AutoCAD. AutoCAD permite realizar diseños y modelos de construcciones. Por ejemplo, si voy a diseñar un puente, puedo diseñar un puente. Ahí utilizo AutoCAD junto con las razones trigonométricas para crear ese modelo y aplicarlo en la vida cotidiana. Ahora, otros pequeños aspectos de lo que quiero mencionar es que esto ya un poco más por fuera de la mecatrónica, en el cual nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer piñones, vamos a hacer engranajes, se utilizan las razones trigonométricas para encontrar esas hendiduras de los piñones. ¿Para qué? Para que casen correctamente. También en las correas de transmisión se utilizan las razones trigonométricas. Y ya ese dato curioso, espero que hayan entendido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, mi nombre es John Mendoza del 1106 y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre las razones trigonométricas. Vamos a abrir primero que todo con qué son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se encargan de relacionar los ángulos con razones de sus respectivos lados. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos este vértice, ¿cierto? Y tenemos el ángulo teta. Podemos relacionar el ángulo teta con respecto a su cateto opuesto, su cateto adyacente y su hipotenusa, sacándole por ejemplo que nos estén dando solamente la hipotenusa 4 centímetros o nos estén dando el cateto adyacente, que en este caso sería, no sé, 2 centímetros, y tengamos que hallar el ángulo opuesto. A eso se basa eso, a poder hallarle esas incógnitas a un triángulo rectángulo. Eso es otro punto importante del video, que solo las razones trigonométricas se pueden aplicar a triángulos rectángulos, perdón. Las razones trigonométricas o sus triángulos rectángulos más bien tienen unos elementos que serían estos. Tenemos lo que es el cateto adyacente, que puede ser adyacente al ángulo que uno le quiera referir. Por ejemplo, si cogemos el ángulo teta, el cateto adyacente en este caso sería este de acá, el que sería el lado A. El cateto opuesto, que es el opuesto al ángulo teta, sería el lado C. Y la hipotenusa, que siempre va a ser el lado más largo. Y aparte de esto, siempre va a estar al frente de un ángulo recto, que en este caso sería este, y el lado B sería la hipotenusa. Bueno, ahora le voy a explicar cómo usar lo que son las razones. Empezamos con las razones normales. Las razones normales se constituyen por el seno, el coseno y la tangente. El seno siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si lo colocamos acá, si nos referimos con el ángulo teta, el cateto adyacente va a ser el lado A y la hipotenusa, como está al frente del ángulo recto, va a ser el lado B. La tangente, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si nos damos cuenta, la cotangente es lo contrario a la tangente y es un punto a favor que les puede ayudar para así poder decirlo, ser más fácil al momento de un examen, algún ejercicio, ya saber que la cotangente es lo contrario a la tangente. Ahora seguimos con la secante, que sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería lo contrario a coseno, y la cosecante, que sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En este caso sería lo contrario al seno.
Bueno, hay razones que se llaman las razones inversas. Estas razones inversas, como su nombre lo dice, son diferentes a las razones normales. Estas razones inversas son diferentes, o por así decirlo, la inversa a estas razones que acabamos de ver, que son las razones normales. Primero que tenemos el arcoseno, que sería el arcoseno del ángulo, que vamos a hallar, o seno a la menos 1 del ángulo que vamos a hallar. También tenemos el arco coseno, que sería el arco del ángulo que vamos a hallar, o el coseno a la menos 1 del ángulo que vamos a hallar. También tenemos lo que es el arco tangente del ángulo que vamos a hallar, perdón si lo repito mucho, o la tangente a la menos 1. Ahora, de todos estos, los que más se ven serían el seno, el coseno, la tangente. Si son de acá de Colombia, pueden saber que en las IFE las que más salen siempre van a ser estas tres. Por lo general, estas muy poco se ven, y se ven más que todo para tenerlas en cuenta, para no dejar cabos sueltos al momento de un examen, una explicación, etc. Ahora, tenemos valores o ángulos notables. Esto nos sirve mucho para tener en cuenta al momento de un examen, saber cuál es el seno de cada ángulo, el coseno, la tangente, y también está la cotangente, la cosecante y la secante. Ahora, solo como les dije, se ven el seno, el coseno y la tangente. Los ángulos más importantes de los notables son el ángulo de 30 grados, el de 45 grados, el de 60 grados y el de 90 grados. En este caso, el seno del ángulo 0, pues sabemos que es 0, el coseno es 1 y la tangente es 0. En el caso del ángulo de 30 grados, podemos ver que es 1 sobre 2, coseno del ángulo de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 y la tangente es raíz de 3 sobre 3. Ahí se los voy a dejar para que la vean, y esto les puede ayudar mucho en un examen, en una actividad, y es importante que se lo aprendan. También hay una canción que es referente a este tema, que la voy a dejar por acá en el video para que la escuchen, que también es muy entretenida, por así decirlo. Ahora les quiero explicar algo importante acá. Con el ángulo de 90 grados hay un caso muy peculiar. Acá en la tangente, si podemos ver, dice más infinito. Voy a explicar por qué es más infinito. Por ejemplo, la tangente de 90 grados, en este caso, 90 grados, es coseno, perdón, el seno de 90 grados sobre el coseno de 90 grados. Ahora, si tenemos en cuenta el valor del seno de 90 grados, este va a ser igual a 1, como lo vemos acá. Entonces reemplazamos tangente de 90 grados es igual a 1, el coseno de 90 grados es igual a 0, a 1 sobre 0. Si esto lo tratamos de resolver, vemos que no se puede, y si vamos a una calculadora menos, nos va a decir que es indefinido, es decir, que es más infinito, porque no se puede calcular. Voy a dejar un ejercicio para resolver. Es más, lo voy a resolver yo porque me toca a mí. Entonces, aquí que nos están pidiendo, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos que los ángulos ya están, tenemos los dos lados, y lo que nos falta en este caso sería la hipotenusa. Ahora, acá nos están pidiendo el seno del ángulo teta, el coseno del ángulo teta, la tangente, y nos están pidiendo la hipotenusa. Primero vamos a hallar la hipotenusa. Sabemos que para hallar la hipotenusa, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. La incógnita C, por lo tanto, tenemos que el lado A vale 4 centímetros más el otro que vale 6 centímetros, que sería el lado B al cuadrado. 4 por 4 nos da 16, más 6 por 6 que nos da 36. Bueno, C es igual a este cuadrado pasa a ser raíz de la suma de acá. 16 más 36 es igual a 52.
Raíz de 52, bueno, como 7 por 7 es 49, calculando un poquito, yéndonos un poquito más, sería 7,2. Entonces, la hipotenusa equivale a 7,2 centímetros. Ya teniendo la hipotenusa, vamos a hallar el seno. Vamos a borrar esta parte aquí. El seno de teta igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos enseguida. El seno de teta es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo teta es el lado C, por lo tanto es 6. Y la hipotenusa en este caso es 7,2. Aquí se me olvidó reemplazar el ángulo teta. El ángulo teta equivale a 70 grados. Como este no es un ángulo notable, vamos a hacer el proceso debido aquí con esta división. Seno de 70 grados es igual a... Entonces, al efectuar esta división en la calculadora nos da 0,83. Pero ¿qué pasa? El 3 es periódico. Ya sabemos que los números periódicos se les agrega una rayita arriba para ser periódico. Ahora, ya hallamos el seno. Lo borramos acá y colocamos 0,83. Y borramos. Raiz em cada Vamos a hacer el seno enseguida. El coseno, perdón. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y reemplazamos raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Igual el coseno de 70 grados es igual al cateto adyacente, que sería 4 centímetros sobre la hipotenusa, que es 7,2 centímetros. Coseno de 70. Efectuamos esta división en la calculadora. Efectuar esta división en la calculadora nos da 0,5555. Otra vez otro número periódico. Y ya sabemos que cuando hay un 5 después del primer decimal, lo podemos aproximar. En este caso sería 0,6. Y ya aproximamos. Ahora ya tenemos el coseno. Borramos aquí la interrogante y colocamos 0,6. Ahora sí. Bueno, ahora les va a quedar de tarea hallar la tangente. Ya sabemos que la tangente de teta es igual al cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Esa va a ser la tarea. Y bueno, por aquí quedó mi parte. Espero les hayan gustado y sobre todo hayan entendido. Bueno, en esta parte de la trigonometría hablaremos sobre la trigonometría en los ángulos. En esta parte estaremos hablando sobre la ley de seno, la ley de coseno, la resolución de triángulos, rectángulos y los oblicuángulos. Primero, empezaremos con la ley de seno. Primero, ¿qué es la ley de seno? La ley de seno es una relación matemática que se aplica en los triángulos, especialmente oblicuángulos que no tienen un ángulo recto. Esta ley relaciona los lados de un triángulo con los senos de sus ángulos opuestos. Por ejemplo, si un ángulo y dos lados. Luego podemos continuar con este ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo que nos da con sus ángulos y sus lados, podemos decir que nos hace falta hallar el lado opuesto al ángulo C, o sea, el lado C, que podemos encontrar en esta parte. ¿Qué tenemos? Tenemos el ángulo B y el lado C como datos, y por el lado del apartado C tenemos solamente su ángulo. Para poder hallar la ley del seno o la ley del coseno debemos de poseer una pareja completa de numeración. Por ejemplo, la pareja completa de A sería el ángulo A y su lado A, o la pareja completa de B sería su ángulo B y su lado C. En este caso, la pareja completa que tenemos es la de B, y lo que queremos hallar es el lado de C, que también nos podemos apoyar de su lado opuesto, que sería el ángulo. Podemos utilizar la siguiente fórmula, que sería A
sobre el seno de A, que es igual a B sobre el seno de B, que es igual a C sobre el seno de C. Las letras minúsculas representan los lados del triángulo, en cambio las mayúsculas representan el ángulo que estos tienen. Si nosotros quisiéramos hallar un ángulo en vez de un lado, podríamos utilizar la siguiente fórmula, que serían los senos sobre los lados. Pero en este caso, como lo que nosotros queremos hallar son un lado y un ángulo, vamos a utilizar la fórmula de arriba. Digamos que en vez de tener el conjunto de B, como yo les dije, tenemos el conjunto de A. Para tomar un ejemplo un poco diferente, ya que a los lados y a los ángulos se les puede determinar la variante que ustedes deseen. Por ejemplo, si yo en el ángulo B deseo colocar mejor el ángulo A, obligatoriamente al lado contrario donde se encuentra el ángulo B debemos de colocar el lado A, o sea que sería 15 centímetros. Entonces quedaría de esta manera: el lado A sobre el seno del lado A es igual al lado C sobre el seno del lado C. En este caso, como yo coloqué el ejemplo del lado A, coloqué el lado A sobre el seno de A, pero de la misma manera podría ser el lado B sobre el seno de B. Entonces lo que hacemos es reemplazar el lado B, que en este caso equivale a 15 centímetros. El seno de A, que sería el seno de B, en este caso equivaldría a 42 grados, que sería igual al lado C, que no lo tenemos y es lo que vamos a hallar en esta parte. Y tenemos el seno de C, que equivaldría a 76 grados, y quedaría de la siguiente manera: 15 centímetros sobre el seno de 42 grados es igual al lado X o el lado C que queremos hallar sobre el seno de 76 grados. Entonces lo que hacemos es pasar el seno de 76 grados que está dividiendo al lado de los 15 centímetros del lado B para poder multiplicarlo al estar dividiendo. Entonces quedaría de la siguiente manera: 15 centímetros por 76 grados entre los senos de 42 grados, que equivaldría a 21,8 centímetros. Entonces podemos deducir que el lado C equivale a 21,8 centímetros. Luego podemos continuar con la ley del coseno. En esta parte nos dice que la ley del coseno es la fórmula usada en la trigonometría para resolver triángulos, especialmente los que no son rectángulos. Relaciona los lados de un triángulo con el coseno de uno de sus ángulos. Tiene dos lados y el ángulo entre ellos para encontrar el tercer lado, o los tres lados si queremos encontrar un ángulo. Podemos continuar con un ejemplo. Tenemos este triángulo donde tenemos los ángulos A, B y C, pero solamente poseemos lo que equivale al ángulo C. Nosotros, si deseamos, podemos hallar el equivalente a cada uno de los ángulos, ya que por ley nosotros sabemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo equivalen a 180 grados. En este caso lo dejaremos así, ya que solamente queremos hallar el lado C, que se encuentra del lado opuesto a su seno, o sea 40 grados. Entonces tenemos al lado A, que vale 10, pueden ser metros o centímetros, el lado B, que equivale a 7, lo mismo, metros o centímetros, y el lado C, que es el que queremos hallar. Entonces continuamos con las siguientes fórmulas, que son las que podemos utilizar, que sería A elevado a la 2 es igual a B elevado a la 2 más C elevado a la 2 menos 2 por B y C por el coseno de A. B elevado a la 2 es igual a A elevado a la 2 más C elevado a la 2 menos 2 por A por C por el coseno de B. Y C es igual a A elevado a la 2 más B elevado a la 2 menos 2 por A por B por el coseno de C. Como en este caso nosotros queremos hallar C, utilizaremos la tercera fórmula, que sería C es igual a A elevado a la 2 más B elevado a la 2 menos 2 por A por B por el coseno de C. Entonces quedaría de la siguiente manera: reemplazamos los datos, que serían A y B, que son los datos que ya tenemos, junto con el coseno, que quedaría de la siguiente forma:
C elevado a la 2 es igual a 10 elevado a la 2 más 7 elevado a la 2 menos 2 por A por B por el coseno de C, que serían 49 grados. Luego de primero, quedaría de la siguiente forma: 100 más 49 menos 140 por el coseno de 49. Ahora hallamos cuánto equivale el coseno de 49 grados, que este equivaldría a 0,61. Entonces lo que hacemos es restar 149 menos 140, que luego lo multiplicaremos por 0,61 grados. Entonces quedaría de esta manera: 149 menos 91.854. Entonces restamos estos dos valores, que para hacerles un recorderis, 149 provino de A más B elevado a la 2, o sea 10 elevado a la 2 más 7 a la 2, y el 91.854 equivale a la multiplicación que se hizo de 2 por A por B por el coseno de 49 grados. Entonces lo restamos y podemos decir que al hallar la raíz cuadrada del resultado que dio de 149 menos 91.854, que sería 57.146, equivaldría a 7.56. Entonces podemos decir que el lado C equivale a 7.56 grados. Entonces podemos continuar con la resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos en la trigonometría. La resolución de triángulos es una forma fundamental en la trigonometría, utilizado para encontrar lados y ángulos desconocidos de un triángulo a partir de ciertos datos conocidos, dependiendo de que si el triángulo es rectángulo, que posee un ángulo de 90 grados, u oblicuo ángulo, si ningún ángulo recto, o sea que puede ser mayor o menor a 90 grados, que se aplican de diferentes métodos y fórmulas. Empezaremos con los triángulos rectángulos. Entonces escuchamos una definición. Un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto de 90 grados y los lados forman el ángulo recto, que se llaman catetos, el lado opuesto que es al ángulo recto, que se llama hipotenusa del triángulo. Tenemos distintos métodos para resolverlo, como el teorema de Pitágoras, donde en todo triángulo rectángulo se cumple la relación de a elevado a la 2 más b elevado a la 2 es igual a elevado a la 2, donde C equivale a la hipotenusa y A y B son los catetos, ya sea el opuesto y el adyacente. O también lo podemos resolver con las razones trigonométricas, donde se definen en función de un triángulo agudo, que sería el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno sería el igual al adyacente sobre la hipotenusa, o la tangente sería el opuesto sobre el adyacente. Luego podemos continuar con los triángulos oblicuángulos, que sería una definición pequeña. Una definición de un oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto, ya que este podría ser acutángulo, que todos sus ángulos son menores de 90 grados, o obtusángulo, que uno de esos ángulos es mayor a 90 grados. Como ya anteriormente había dicho, son triángulos que no cumplen con la condición de tener 90 grados. Tenemos también dos métodos para resolverlos: la ley del seno y la ley del coseno. Como ya anteriormente hemos visto, la ley del seno es la que relaciona los lados y sus ángulos opuestos, que serían los lados sobre sus ángulos, y que se usa cuando se conocen dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo opuesto. Y la ley del coseno sería la que relaciona los lados y el coseno del ángulo comprendido, que sería buscar un lado o un ángulo más el coseno que ya tenemos, que se emplea cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, y se conocen los tres lados. Podemos continuar con la
arquitectura en la trigonometría. Este ya sería más un ejemplo sobre una carrera profesional dentro de la trigonometría. Ya serían sus aplicaciones, un ejemplo y unas preguntas a contestar que podrían servirnos para nuestra vida cotidiana o cómo esta carrera emplea ayuda a nosotros como personas en nuestra vida cotidiana. Podemos empezar con los conceptos básicos utilizados en esta carrera, que serían los ángulos, que podemos decir que los ángulos se utilizan para definir pendientes de techos, inclinaciones de rampas, diseños de escaleras y orientaciones a solar de edificaciones. Los arquitectos trabajan con ángulos agudos, rectos y obtusos para determinar la geometría de las estructuras, es decir, que los ingenieros sí utilizan la trigonometría en la arquitectura, ya que esto les sirve para trabajos o acciones simples que nosotros, por más que no notemos, sí sirven para la trigonometría. Ya sería como anteriormente dijo, las rampas, ya que tienen un ángulo de inclinación que estos provienen a la trigonometría. Las razones trigonométricas que se utilizan dentro de la arquitectura pueden ser el seno, el coseno y la tangente, ya que cada una se emplea para calcular alturas inaccesibles siendo nosotros personas, estimar longitudes de rampas y escaleras y diseñar techos inclinados o cúpulas que nosotros necesitamos para poder trabajar. Un ejemplo sería para calcular la pendiente de una rampa. Funciones trigonométricas. Estas se usan para modelar curvas, arcos y formas complejas. En el análisis estructural se aplican funciones periódicas para representar las cargas dinámicas o de las vibraciones que estas poseen. Por ejemplo, las identidades de las identidades trigonométricas se aplican en cálculos de optimización estructural y en fórmulas derivadas de las leyes, como la del seno y la del coseno. Estas son necesarias para triángulos oblicuángulos en planos irregulares donde se necesiten de estas dos fórmulas para poder hallar el resultado del ángulo que se necesita. Entonces continuaremos con un largo ejemplo para tener como una idea más clara o concreta de lo que queremos decir. Si tenemos la trigonometría si tenemos por ejemplo el ejemplo 1 que sería el detallado, la medición de alturas inaccesibles en la arquitectura. Entonces, tengamos la primera situación. Un arquitecto necesita calcular la altura de una fachada o estructura alta. Por ejemplo, sería un muro, una torre, un edificio o algo lo cual no esté a nuestra altura nosotros como personas, sin poder medirla directamente con una cinta métrica, ya que esta al ser muy corta no nos lo permite. Entonces podemos continuar con la acción de la trigonometría, usando un teodolito, artefacto el cual nos ayuda a medir ángulos que no están a nuestro alcance, como anteriormente ya se dijo, una cinta métrica o una aplicación de medición angular. El arquitecto se aleja a una distancia conocida, por ejemplo, ya sean 20, 15 o 10 metros desde la base del edificio. Esta sirve para medir el ángulo de elevación, ya sea el seno, el coseno, la tangente, desde el punto de observación hasta la cima de la estructura. Podemos aplicar una fórmula, como mencioné, que podemos utilizar un ángulo de elevación como el seno, el coseno, la tangente, utilizaremos la coseno en este caso. Se forma un ángulo de un rectángulo y se aplica la función de la tangente. Por ejemplo, la tangente es igual a la altura sobre la distancia. Entonces esta fórmula la convertimos, entonces quedaría la altura es igual a la distancia por la tangente del ángulo, que sería D sería la distancia de la base y H la altura que necesitamos conocer. Luego continuamos con el ejemplo numérico. Por ejemplo, si la distancia desde el edificio es de 20 metros desde el que se quiere tomar el ángulo y el ángulo de elevación que se tomó fueron de 45, el cálculo sería la altura, que sería 20, se multiplica por la tangente de 45 grados, ya que sería el ángulo que nosotros poseemos en ese momento. Entonces sería 20 por 1 es igual a 20 metros. Entonces las herramientas que podremos usar dentro de esta medición serían el teodolito, como ya anteriormente mencioné, una cinta métrica o un distancianómetro láser,
la calculadora científica o el software de la arquitectura como un AutoCAD, un SketchUp o extensiones de geolocalización y aplicaciones móviles con funciones trigonométricas, esta para facilitar al momento de hallar la medida que nosotros necesitamos conocer. Y la utilidad práctica que le podemos dar nosotros como personas sería calcular las alturas para levantar planos reales, diseñar estructuras adyacentes con medidas exactas a base de las utilidades que nosotros le dimos con el teodolito, la cinta métrica o el distanciamiento láser, y verificar si una construcción sigue las dimensiones del diseño original que nosotros necesitamos saber. Luego, ahora continuaré con un ejemplo corto solamente para dar una idea corta a lo que anteriormente dije. Se puede calcular el ángulo de incidencia del sol en diferentes épocas del año para optimizar la ventilación y la eficiencia energética. Esto implica el uso de funciones trigonométricas y coordenadas solares. ¿A qué me quiero referir con el ángulo de incidencia? Esto me refiero a la cantidad de luz solar que refleja el sol a ciertos lugares del planeta Tierra en ciertos momentos del año, ya que como nosotros sabemos, el sol no siempre está dando en todas las partes del mundo, ya que al tener un efecto rotativo, hay partes del mundo en las que poseen un clima, mientras que otras partes del mundo poseen otro clima. Digamos que aquí en Colombia hay ese sol, pero puede que en una parte de Europa, no sé, por decir un nombre, Portugal, esté lloviendo. ¿Por qué? Ya que el ángulo de inclinación a la que da el sol a la planeta Tierra, la cual refleja la luz solar que nosotros recibimos, no es la misma en otras partes del mundo. Y podemos continuar con el software común en la profesión, donde podemos decir que el AutoCAD, que es el uso incentivo de los ángulos y las coordenadas de la herramienta de medición precisa, el Revit o BIM, que incluye cálculos automáticos de estructuras, inclinaciones y sombras, y el SketchUp, que es el diseño tridimensional donde se ajustan ángulos y pendientes en tiempo real. Bueno, ahora podemos continuar con la trigonometría en la arquitectura, que ya de esta parte ya sería más de la investigación teórica que proviene de la guía, donde se nos pregunta qué funciones trigonométricas se usan en esa profesión. En la arquitectura podemos decir que se utilizan diferentes formas de medir las funciones trigonométricas, ya que la cual serían el seno, el coseno, la tangente, la ley del seno y el coseno, las identidades trigonométricas, que varían dentro de esta, cada uno cumpliendo una relación, pues, o una función, mejor dicho, muy importante, ya que, por decirlo de una u otra manera más clara y concreta, sin estas no se podrían hallar ángulos inaccesibles a nosotros como personas. Por ejemplo, en la del seno nos dice que la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, la del coseno, que es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, la tangente, que es la relación entre el cateto opuesto y el adyacente, la ley del seno y el coseno, que sirve para resolver triángulos no rectángulos, oblicuángulos, útiles en diseños irregulares, las identidades trigonométricas, que es para simplificar los cálculos en planos y estructuras, que estas funciones nos pueden ayudar para calcular ángulos, distancias, alturas, elementos arquitectónicos, especialmente cuando no se pueden medir directamente nosotros mismos como personas que necesitamos ayuda de la tecnología actual. ¿Qué herramientas de software aplican en la trigonometría? Podemos decir que herramientas tradicionales en la arquitectura serían el teodolito, como ya anteriormente lo dije, que mide ángulos horizontales y verticales, nivel topográfico, que ayuda a establecer líneas horizontales exactas, y la cinta métrica o el distanciamento láser, que mide las distancias con precisión. Y el software común en la arquitectura que se utiliza en la trigonometría es el AutoCAD para crear planos 2D o 3D con presión angular y medidas exactas, el SketchUp, modelado en 3D donde se emplean ángulos, alturas y pendientes, el Revit, modelado de información de construcción que gestiona la geometría compleja, y el GeoGebra, útil en la etapa académica para visualizar relaciones trigonométricas. Nosotros como estudiantes nos puede servir mucho, ya que estamos en un camino en donde queremos aprender y la tecnología ahora mismo lo es todo. Esta nos sirve para tomar mediciones
en trabajos los cuales nosotros necesitemos si es que estamos estudiando una carrera la cual tenga que ver con arquitectura u otros apartados que también se puedan implementar esta misma. Y por último tenemos la pregunta que qué importancia tiene dominar estos conceptos en el ejercicio profesional, que pueden servir como el diseño estructural, la seguridad y precisión, la representación realista y la solución de problemas, donde permite calcular longitudes, inclinaciones y pendientes de techos, escaleras o rampas. La seguridad y precisión, donde evita errores estructurales, asegurando que todo encaje correctamente. Representación realista, que permite crear planos y modelos exactos desde la perspectiva geométrica. Y la solución de problemas y ayudar a resolver situaciones complejas, donde se requiere conocer alturas, distancias o ángulos sin medición directa. Cada una de estas cumpliendo un factor muy importante, ya que si tenemos un complejo completo, pero nos hace falta una de estas estructuras, puede que esta estructura completa salga errónea, ya que si no tenemos una exactitud y una precisión alta, al cometer un más mínimo error puede haber un gran error en un plano, ya sea 2D o 3D, al querer medir la altura de un edificio o la distancia que tiene de un lado a otro, etc. Y con esto podemos dar finalizada la trigonometría dentro de los triángulos en la matemática. Raiz de 3 vem sobre o 3. Raiz de 3.